Buenos días, queridos hermanos. Les pido que por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7 al verso 11. Vamos a continuar en esta porción que ya comenzamos a estudiar juntos la semana pasada, el domingo anterior. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, al verso 11. Un mensaje que habíamos titulado ¿Cómo vivir hoy a la luz de su venida? Primera de Pedro 4, versos 7 al 11, leemos: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Recordamos que Pedro, el apóstol Pedro, está escribiendo a creyentes que están sufriendo, y Pedro con esta carta se propone animar a estos hermanos, fortalecerlos en la fe y animarlos a vivir en santidad en medio de ese contexto de prueba y de persecución. Y en esta sección que acabamos de leer y que comenzamos a estudiar el domingo pasado, Pedro usa un recurso, podemos decir, para motivar y estimular a sus oyentes a la obediencia. Pedro les va a recordar la inminente venida, la inminente segunda venida de Cristo. Por eso comienza diciendo: más el fin de todas las cosas se acerca. Explicamos la semana pasada que esa frase hace alusión a la segunda venida de Cristo. Así como un padre puede estimular a su hijo para que se esfuerce en el estudio y puede animarlo con un premio para que el hijo sea estimulado a estudiar y se esfuerce, o como un deportista puede ser motivado a recibir algún premio si logra el objetivo, o como un novio que está ahí en el altar disfrutando de toda la previa, de todo lo que ocurre, pero mientras disfruta, su mente y su mirada están a la expectativa de la llegada de su novia. De la misma manera, nosotros, los creyentes, debemos disfrutar de esta vida obedeciendo a Dios. Esa es la manera de disfrutar, pero mientras disfrutamos obedeciendo a Dios, estamos a la expectativa de su segunda venida. Los creyentes somos motivados a la obediencia con la venida del Señor. Algo muchísimo mejor que los ejemplos que acabo de poner. Uno puede ser motivado para lograr un estudio, puede ser motivado por la llegada de la novia, etcétera, etcétera, pero nada mejor que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro no es el único que hace esto de animar o de estimular a la obediencia pensando en la venida de Cristo. El mismo Señor Jesús, allá en Mateo 24 y 25, antes de ir a la cruz, en el discurso de los olivos, en el discurso de los olivos, ahí el Señor da una serie de parábolas que hablan de su segunda venida, y el Señor los exhorta a su audiencia a que estén listos, a que estén preparados para la venida, para su segunda venida. De hecho, cuando Él estuvo reunido con sus apóstoles, antes de ir a la cruz, allá en Juan 14, verso 1 al 3, el pasaje bien conocido por todos, donde el Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y el Señor les dice a ellos que si Él se va a venir, va a volver por ellos, por la iglesia. Ahí estaba la iglesia, la futura iglesia estaba ahí. A ellos le dice que va a volver por ellos. El apóstol Pablo hace lo mismo con los tesalonicenses, allá en capítulo 4, verso 13 al 18, donde Pablo les explica acerca de la segunda venida, del arrebatamiento específicamente, y termina esa explicación diciéndole que se animen con ese evento. El apóstol Juan, en su primera carta, 1 Juan capítulo 3, verso 2 y verso 3, dice: Amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y después dice en el verso 3, y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, estar a la expectativa de su venida es algo que nos purifica. Pensar, estar a la expectativa de la venida del Señor nos purifica. Así como un novio, podemos decir, un novio que está enamorado y tiene agendada la fecha de su casamiento. Ese novio probablemente no va a ser un blanco fácil para la seducción. ¿Por qué? Porque él está contando los días, está esperando que llegue ese momento, esa fecha, porque ama a su novia y quiere que llegue a ser su esposa para casarse, está esperando ese día. Probablemente esté, no digo libre, pero muy lejos de caer en fornicación. De la misma manera, cuando nosotros vivimos a la espera del Señor, somos estimulados a la santidad, de manera que no somos inmunes al pecado, pero podemos decir que nos alejamos del pecado porque estamos a la expectativa, tenemos más presente el temor del Señor. Así como la audiencia de Pedro necesitó recordar la venida del Señor, nosotros también lo necesitamos hoy. Todos los creyentes a lo largo de la historia han necesitado pensar, recordar, reflexionar en la venida del Señor de la misma manera nosotros. Pero no solo saber que Cristo viene, sino también saber cómo vivir mientras esperamos que Él llegue. Entonces, ¿cómo vivimos a la luz de su inminente regreso? Esa es la pregunta que nos hicimos. Y hablamos de 3 deberes o 3 exhortaciones que debemos obedecer mientras aguardamos. El domingo pasado dijimos que vivimos en comunión con Dios, cómo vivimos a la luz de su inminente regreso, y dijimos vivimos en comunión con Dios, así lo hacemos. Mientras esperamos que Cristo venga, tenemos comunión con el Señor. En el verso 7, el apóstol Pedro les dice, sed prudentes, y luego dice, sed de espíritu sobrio para la oración, y habíamos explicado que ser prudentes tiene que ver con tener una mente clara, y habíamos dicho, en resumen, que esa claridad viene por sumergirnos en la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos trae comunión. Y sobrios para la oración, una mente despejada para orar conforme a la voluntad de Dios. Y para tener una mente clara necesitamos la Biblia, y cuando vamos a la Biblia para que Dios nos hable, y cuando oramos, eso es tener comunión con el Señor, es un llamado a tener comunión con nuestro Señor, a que nuestra mente se alinee con la mente del Señor. Pero no solo vivimos en comunión con Dios mientras esperamos que Cristo venga, sino que también vivimos amando intensamente a nuestros hermanos. Y comenzamos a ver en este punto el verso 8, ya lo vimos la semana pasada, sed fervientes en vuestro amor unos para con otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Dijimos que debemos estirarnos para amarnos unos a otros, y en el contexto de aplicar esto a nuestras vidas, de estirarnos para amarnos unos a otros, nos relacionamos unos con otros, y como no estamos glorificados, hay pecado en nuestra vida, y nos vamos a ofender, y va a haber pecado, y va a haber cosas que no nos gusta, y va a haber cosas que yo veo en mi hermano que no me gusta, y mi hermano va a ver cosas en mí que no nos gusta, pero eso no debe ser un obstáculo para dejar de amarnos o para mantener distancia, sino que el amor cubre multitud de pecados. Y en el verso 9, que nosotros no lo vimos el domingo pasado, dice, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Obviamente esta también es una forma de hacer bien al hermano y amarlo, era en aquel contexto hospedándolo, pero no solamente hospedándolo con una actitud correcta. En el mundo antiguo, en el mundo en el que fue escrito las escrituras, que fue escrita la Biblia, y específicamente esta porción, los viajeros tenían que depender del hospedaje, y los cristianos viajeros también, obviamente. Por lo general las posadas eran inseguras, eran incómodas, y el amor práctico del verso 8 incluía también, como vemos acá, abrir las puertas de las casas y cuidar de los cristianos que necesitaban hospedaje. En aquellos tiempos no había la facilidad de hoy de tener tal vez un colectivo, no había las luces que hoy tenemos o la seguridad que tenemos. Era necesario a cierto momento del día que las puertas se abran para hospedar a los viajeros o a los predicadores itinerantes, hablando de creyentes, de aquellos que iban de un lugar para otro predicando,
también se abrían los hogares para ofrecerlos como posibles lugares para cultos. Pero recordemos que los hermanos a los que Pedro les escribe están sufriendo y tal vez por causa de la persecución tenían que huir del lugar donde estaban y necesitaban hospedaje, y necesitaban que sean prácticos, que abran sus puertas para que estos hermanos puedan ser hospedados. Esto era una práctica que unía a los hermanos, fortalecía la comunión entre ellos. Es una práctica que hacía visible el Evangelio, ¿sí? El Evangelio era visible, era palpable cuando estas cosas ocurrían. Bueno, la Biblia nos habla en la Biblia encontramos que la hospitalidad es y era una marca distintiva de un cristiano. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:3, hablando después de 11 capítulos, hablando de la teología, y comienza el capítulo 12 en el verso 1 diciendo: por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestro cuerpo, o sea, cómo reaccionar a tanta misericordia de Dios. Llega al verso 13 diciendo: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad como una evidencia, como una manera de vivir práctica del creyente. Es un requisito también para los pastores, ahí en primera de Timoteo 3:2, Tito 1:8, para las viudas que Pablo recomienda a Timoteo poner en las listas para ser tenidas en cuenta para la ayuda de la iglesia. Una de las características de la fidelidad de las viudas es que son viudas que hospedan o que han hospedado, que tengan testimonio de haber hospedado a extraños, a los viajeros de aquel tiempo. Jesús mismo enseñó como una de las marcas de un verdadero creyente el hospedar, el proveer comida. Allí cuando el Señor habla de que va a venir y que va a separar a las ovejas de los cabritos, Él dice, cuando entabla esa conversación y separa unos de otros, Él dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis. Y le preguntan: ¿cuándo hicimos eso? Y el Señor le dice: cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, mostrando que la evidencia, el amor práctico de un hermano a otro, una de esas marcas distintivas era el recibir a los forasteros. Ahora noten que dice que esto debe ser sin murmuraciones, es decir, la hospitalidad era importante, es una evidencia, una muestra de amor, era necesario por los recursos limitados de muchos hermanos, por la mala reputación de los lugares públicos también de aquel tiempo. Tenía mucho valor porque este servicio mutuo también, como dijimos, unía y hacía establecer lazos entre iglesias. A pesar de lo importante que era, a veces era un acto de amor muy costoso, muchos hospedadores, muchas personas que tenían que hospedar, tal vez tenían escasos recursos en el momento que les tocaba hospedar y se veían ahí en la disyuntiva de qué hacer, ¿no? De qué hacer. Entonces implicaba amor práctico, tal vez fe, dependencia en la providencia de Dios, y abrir sus puertas no era a veces tan sencillo. Bueno, ahora hospedar no tiene que ver solo con el acto, como estamos viendo, sino también con la actitud de hacerlo. De manera que se debía hacer sin importar el sacrificio que implicara. Por eso dice sin murmuraciones. Tal vez las murmuraciones no sabemos, pero tal vez las murmuraciones podrían ser otra vez hospedar, o tal vez cuando estaban hospedando, en el momento: ¿por qué no se marcha de una vez? Bueno, Pedro exhorta a que el amor sea práctico, a que se hospeden unos a otros, pero que se haga con la actitud correcta, de manera práctica y de manera correcta, sin murmuración. Aplicando o pensando en nuestras vidas, tenemos que saber que nuestros hogares van a estar abiertos para los hermanos en la medida que nuestro corazón esté abierto, porque tiene que ver con la actitud. Y nuestro corazón debería estar abierto, ¿sí? Porque el amor del Señor está abierto para con nosotros. Escuchen cómo Juan, el apóstol del amor, conecta el amor del Señor con el nuestro. Ahí en 1 Juan 3:16
El apóstol Juan dice, en esto conocemos el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, Jesús puso su vida por nosotros, como que esa es la base, el fundamento para decir lo que sigue. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el Señor yo necesitaba redención, yo estaba necesitado de redención y el Señor puso su vida, fue práctico. Me amó de tal manera que me redimió. Él puso su vida por mí, me amó de esa manera. Entonces también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y luego dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ven que tiene que ver con el corazón, cierra su corazón contra él, luego pregunta, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es como que Juan pone en duda, ¿realmente es cristiano? ¿Es cristiano si cierra su corazón contra la necesidad de su hermano? Juan está diciendo, un verdadero creyente no cierra su corazón, sino que ve la manera de atender la necesidad del hermano, y esto mutuamente. Bueno, en el contexto en el que está hablando Pedro, si había necesidad de hospedar, Pedro, y era una necesidad, por eso Pedro lo incluye, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración. Ahora, tal vez hoy, en nuestro contexto, no sea muy sabio abrir la puerta a un extraño que nos dice, que nos golpea la mano y nos dice soy un cristiano, necesito hospedaje, tal vez no sea muy sabio abrir y permitir. Estamos en otro contexto, pero acá la instrucción es la misma. Yo tengo que ser sabio, pero no tengo que hacer a un lado esto que el texto me manda. Entonces tal vez podemos abrir nuestros hogares a los hermanos que conocemos, o si son hermanos de otro lugar, de otra iglesia, asesorarnos de que así lo sean y podemos abrir la puerta de nuestros hogares y podemos orar juntos, podemos interceder, podemos estudiar la Biblia, podemos discipular, podemos abrir nuestros hogares para tener reuniones caseras, para tomar unos mates. Bueno, ahora en este tiempo no, cada uno trae su mate, su termo, y en la medida que se pueda abrir nuestros hogares para tener comunión unos con otros y edificarnos mutuamente. Nos necesitamos, somos una familia y nos necesitamos unos a otros. Mi hogar debe ser un lugar donde mis hermanos sepan que las puertas están abiertas con sinceridad, sin murmuración, ni antes, ni durante, ni después del hospedaje. Entonces, ¿cómo vivimos a la luz de su inminente regreso? ¿Vivimos en comunión con Dios? ¿Vivimos amando intensamente a nuestros hermanos? Y en tercer lugar, verso 10 y verso 11, vivimos sirviendo a Dios y a su pueblo. Vivimos sirviendo a Dios y a su pueblo. Dice el verso 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según cada uno ha recibido un don especial, esta frase significa que cada creyente ha recibido al menos un don. La palabra don ahí es la palabra charismata en el original, de donde viene de la raíz charisma, ¿sí? De la raíz charis, perdón, que significa gracia. Creo que todos sabemos, charis, gracia, algo inmerecido, favor inmerecido, algo no ganado. O sea, el don del que Pedro habla es, así como la salvación se recibe, el don se recibe, no es algo que nosotros ganamos, es pura gracia. Y acá dice, cada uno ha recibido un don. Se llama don espiritual, no en este pasaje solamente dice don, pero sabemos que habla de don espiritual, por lo que dice a continuación, ahora lo vamos a ver, pero se llama espiritual. Allá en 1 Corintios 12:1 Pablo está hablando de los dones y habla de dones espirituales, implicando que son espirituales, podemos decir, porque son dones, porque esto tiene que ver con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, podemos decir, tiene que ver exclusivamente con cristianos que tienen vida espiritual, o sea, estos dones no los tienen los inconversos. De hecho, los inconversos no son espirituales. 1 Corintios 2:14 dice el hombre natural, haciendo alusión al inconverso y contrastándolo con el creyente, con el cristiano, dice, mas nosotros somos espirituales. Y dice que cada uno, ahí en el verso 10, según cada uno ha recibido un don, podemos preguntarnos cuándo lo recibimos. Bueno,
La Biblia no nos dice específicamente, pero sabemos que tiene que ver con el Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a vivir en el creyente en el momento que el creyente se arrepiente y cree. En Efesios 1:13 dice lo siguiente: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, es decir, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en ese momento, cuando escuchamos el Evangelio y creímos, fuimos sellados en él, o sea, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir al creyente cuando Dios nos salva, y podemos decir que el Espíritu Santo en ese momento trae vida espiritual a la persona que no tenía vida espiritual. La persona era natural, estaba muerta en sus delitos y pecados, llega a ser salva y tiene vida espiritual. Y podemos decir que en ese mismo momento el Espíritu Santo trae a lo menos o reparte a lo menos un don espiritual a ese nuevo creyente. Ahora, que el don sea dado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, como explicamos, viene cuando Dios nos salva, implica que no está hablando de algo que las personas traen o desarrollan naturalmente, ¿sí? No tiene que ver con talentos, con habilidades como cantar, tocar la guitarra o algún instrumento, etc. Eso también lo recibimos por gracia, porque esa habilidad es algo que también recibimos por gracia, pero también las tienen los inconversos a esas habilidades. Pedro está hablando de un don especial, específico, ahora vamos a ver, de algo sobrenatural que recibe el creyente en el momento que Dios le salva. Viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a lo menos le da al creyente un don espiritual. Primera de Corintios capítulo 12, hay una lista que muestra la diversidad de dones y Pablo subraya que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, distribuye esos dones como Él quiere. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:1 dice así: todas estas cosas, está hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. El Espíritu Santo distribuye individualmente a cada uno según su voluntad. La voluntad del Espíritu Santo es la voluntad de Dios. Él distribuye como Él quiere, según su voluntad, y su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y también Pablo dice que distribuye individualmente a cada uno, lo mismo que Pedro acá en el pasaje que estamos considerando. Según cada uno, es decir, cada creyente. Si usted es un creyente, usted ha recibido a lo menos un don espiritual. No dice a algunos creyentes, no dice solamente a los pastores, ¿sí? Por lo tanto, no puede haber un creyente, no puede haber un cristiano sin un don espiritual. Si usted es un creyente, es un don espiritual, usted es un creyente, perdón, es un cristiano, usted tiene a lo menos un don espiritual. Cada uno según el don que ha recibido. Pedro asume que los hermanos a los que él les está escribiendo saben qué don han recibido, porque dice cada uno según el don que ha recibido y no explica este don o este don o este don, como Pablo sí da una lista en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Pedro asume que ellos saben, ¿sí? Tal vez no sea así entre nosotros, tal vez usted dice yo soy un cristiano pero no sé qué don he recibido. Bueno, no se preocupe, lo importante es que usted sepa que ha recibido a lo menos un don espiritual. Después usted puede ir a Romanos 12, a 1 Corintios 12 y ver la lista de dones que Pablo ahí escribe. Solo quiero decirle que hay dones ahí en la lista que creemos no están vigentes, que están ahí en la lista, pero que fueron en el momento que Pablo los escribió y que estaban vigentes y que creemos que cesaron, cuando la Biblia se terminó de escribir allá por el año 95, 96. Tipo los dones como lengua, interpretación de lengua, sanidad, entre otros, han cesado, era necesario por un momento específico, mientras la Biblia se estaba escribiendo. Una vez que la Biblia se terminó de escribir, creemos que ciertos dones cesaron. Bueno, eso es tema tal vez para otra predicación, pero solamente quería mencionarlo. Ahora, ¿no merecíamos nosotros ser salvos? Y por gracia fuimos salvos, no merecíamos recibir un don y por gracia hemos recibido a lo menos un don. Por lo tanto, no debe haber lugar para la disconformidad en nuestras vidas. Gracias Dios porque me has salvado y gracias Dios porque me has capacitado con un don espiritual. No debe haber lugar para la envidia, no debe haber lugar para nada de eso.
No debería pasar solamente gratitud. Gracias, Señor. Gracias por darme salvación, por derramar tu espíritu sobre mí, por darme un don espiritual. ¿Y para qué Dios me ha dado un don espiritual? Noten cómo sigue el versículo. El versículo que estamos considerando. Según cada uno ha recibido un don especial, dice ahora, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que Dios le ha dado un don para que usted sirva a su iglesia. ¿Por qué Dios me salvó? Yo no lo merecía, Él quiso salvarme. Y no solo me salvó, sino que me ha capacitado con un don espiritual para que yo pueda servirle a Él y a su pueblo. Úselo, dice acá. Esto implica que Dios no quiere que yo sea pasivo. Dios quiere que yo sea activo. Dios me salvó para que yo sirva. El don usted lo ha recibido, usted no lo creó, Dios se lo ha dado, el Espíritu Santo, conforme a su voluntad, ha distribuido los dones y le ha dado específicamente el que Él considera que usted tiene que tener. Fue por gracia, ¿sí? Usted no hizo nada para recibir ni la salvación ni el don. Pero ahora que usted recibió la salvación y recibió a lo menos un don, usted sí tiene que hacer algo. Yo sí tengo que hacer algo. Es mi responsabilidad y su responsabilidad usar ese don. ¿Cómo? Sirviendo a otros. Noten que dice, úselo, sirviéndoos los unos a los otros. ¿Sí? Yo tengo que servir a mis hermanos tienen que servir a los otros hermanos y a mí, y todos estamos sirviendo. El énfasis del don acá, del don recibido, es el servir unos a otros. Noten que no es para que yo me para autoexaltación, para jactancia personal, no es para eso que yo recibo un don. El don no es para que me centre en mí, sino para que yo me centre en otros. O sea, Dios me ha dado un don, no para que yo me jacte de ese don y todos me miren por el don que recibí. No, Dios me ha dado un don para que yo lo desarrolle sirviendo al pueblo de Dios, sirviendo a otros. No es para atraer la atención sobre mí, sino para que mi atención esté puesta en la iglesia del Señor y pueda servir a otros. O sea, el egoísmo debería quedar excluido. Esto es muy importante entenderlo. Ya vimos que cada uno ha recibido un don, esa es una realidad, pero lo que no es una realidad es que siempre el don se use de la manera correcta. Eso no es una realidad, lamentablemente, y tenemos ejemplos en la Biblia. La iglesia de Corinto era una iglesia dotada con dones, eran creyentes, y porque eran creyentes tenían dones que el Espíritu Santo había traído sobre cada uno de ellos. Pablo comienza ahí en 1 Corintios 1:7 diciendo, nada os falta en ningún don, tenían dones, eran creyentes, ¿sí? Pero lamentablemente los dones que habían recibido no lo estaban administrando adecuadamente. Por eso Pablo escribe capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 para hablar de los dones. Allá en capítulo 12, verso 1, Pablo les dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no usaban los dones para beneficio de otros, sino para su propio provecho los estaban usando. Ellos buscaban y anhelaban promoverse a sí mismos. Ellos querían o procuraban tener ciertos dones que ellos consideraban que eran los mejores dones. En 1 Corintios 14:12, Pablo dice, así también vosotros, puestos que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Pero noten lo que les dice, para la edificación de la iglesia, no para llamarse la atención a ustedes, para la edificación de la iglesia, lo mismo que dice Pedro. O sea, Dios les ha dado dones para la edificación de la iglesia. O sea, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y una de las formas en las que Cristo edifica su iglesia es en la medida que nosotros usamos los dones unos para con otros. Cristo va edificando la iglesia, nosotros trabajamos, hacemos lo que Dios nos dice, y Dios va dando el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Usted pone en uso el don que Dios le ha dado. Usted sirve en el contexto de la iglesia local. Todos lo hacemos unos para con otros y Dios va dando el crecimiento. Cristo va edificando su iglesia. Ahora, los corintios tenían dones, pero ellos deseaban tener los dones que ellos creían que eran los mejores dones.
Eso implica que estaban desconformes con la soberana sabiduría del Espíritu Santo que ya leímos, ha repartido según su voluntad. Ellos eran egocéntricos, ellos querían llamar la atención sobre ellos, no querían edificar a la iglesia, lamentablemente. Y nosotros no estamos ajenos de caer en lo mismo que estos hermanos. Por eso Pablo, cuando termina el capítulo 12 de Primera de Corintios, les dice: os muestro un camino más excelente. Les vino hablando de los dones y les dice: yo les muestro un camino más excelente. Y entonces viene el capítulo 13 de Primera de Corintios, que todos sabemos que es el capítulo del amor. ¿Por qué está ese capítulo ahí, el capítulo del amor, entre el capítulo 12 de Corintios, que habla de los dones, capítulo 14, que habla de los dones, y en el medio está el capítulo del amor? Porque Pablo sigue hablando de los dones y les dice: yo les muestro un camino más excelente. O sea, es importante que sepan que tienen un don. Es importante que lo desarrollen. Pero es muy importante y es prioridad el amor, ¿sí? Es importante el amor. Por eso Pablo comienza diciendo ahí en el capítulo 13, verso 1 al 3, que si él habla exageradamente: si yo hago esto o aquello y hago cosas tremendas, pero no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque es importante el amor. O sea, si van a usar los dones, háganlo en amor, no de manera egoísta. Háganlo en el espíritu, no de manera carnal. O sea, no se puede servir a Dios carnalmente. Capítulo 13, verso 5: el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo, o sea, busca el bien del otro. Entonces Dios te ha dado un don para el bien del otro, usalo de esa manera. En primera de Pedro 4:10, que estamos viendo, al decirnos que el don es para servirnos unos a otros, Pedro está implicando, o está de manera implícita diciendo lo que Pablo subrayó en capítulo 13 como importante. O sea, háganlo en amor, úsenlo, pero úsenlo en amor. Al concentrarme en mi hermano para servir y no centrarme en mí, es una demostración práctica de que yo amo a mi hermano. ¿Sí? Yo amo a mi hermano, yo busco el bien de mi hermano, yo sirvo a mi hermano, yo sirvo a la iglesia del Señor. Es una evidencia de que el Espíritu de Dios me ha dado el don, pero también es una evidencia de que ese mismo Espíritu me está controlando cuando yo lo uso de la manera correcta. Porque la Biblia dice en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu. Así, andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu, caminad en obediencia. Y luego versos 22 y 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la evidencia de que yo camino en el Espíritu, de que soy gobernado por el Espíritu, es que se va a evidenciar el amor del Espíritu, el carácter de Cristo. Y cuando nosotros servimos, desplegando, poniendo en uso, como el texto nos manda, el amor, el don que Dios nos ha dado, estamos siendo prácticos, estamos amando como Dios quiere que amemos. Y todos sabemos que cuando Dios nos salvó con un propósito. Y el propósito para el cual nos salvó es formar a Jesús en nosotros, mientras aguardamos el día en que seamos realmente como Cristo en gloria. Mientras tanto, el Señor progresivamente está formando a Cristo en nosotros. ¿Sí? Nos dio su Espíritu, el Espíritu trabaja en nosotros, va formando a Cristo en nosotros, nos ha capacitado para servir el Espíritu Santo, dándonos a lo menos un don. Y cuando nosotros lo hacemos como se nos enseña en este pasaje que Pedro nos está que estamos explicando de Primera de Pedro, en ese momento, cuando nosotros servimos, como el texto nos enseña, es cuando más nos parecemos a nuestro Señor. Nuestro Señor vino a este mundo dijo él mismo: no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que nos dice Mateo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros servimos a otros, ¿sí? Buscamos servir a otros y Dios nos ha capacitado para que lo podamos hacer, es cuando más nos parecemos al Señor Jesús. Ahora, tal vez usted sabe cuál es su don y tal vez usted no lo está usando de la manera correcta. Bueno,
¿Qué debe hacer? Debe arrepentirse. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tal vez usted no sabe cuál es el don que usted tiene y usted dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que vive en su vida, controle su vida. ¿Y cómo la controla? En la medida que usted se somete a las Escrituras. Usted debe leer su Biblia, pedirle a Dios entendimiento y fortaleza para poder entenderla y para poder obedecerla. Y cuando usted hace eso, cuando Dios le habla por medio de su palabra, y usted la entiende y el Espíritu Santo le capacita para obedecer y usted obedece, en ese momento usted está siendo controlado por el Espíritu, usted está andando en el Espíritu. Y cuando usted anda en el Espíritu, el fruto del Espíritu se va a ver en su vida. Amor, gozo, paz, como dijimos recién. Usted comenzará a servir, ¿sí? Comenzará a servir en la iglesia, usted irá encontrando su lugar. Otros le van a decir que usted sobresale o que usted realmente es bueno, por así decirlo, en cierta área. Van a decir, usted me parece que tiene el don de servicio, usted es muy misericordioso, en usted se ve mucho la exhortación, en usted enseña bien. Y tal vez otros van a descubrir, pero no se preocupe tanto por saber qué don tiene, preocúpese por lo que Pedro manda acá, los 3 puntos que estamos viendo. Dedíquese a tener comunión con el Señor. Si usted tiene comunión con el Señor, usted va a andar en el Espíritu y usted va a evidenciar amor y va a amar a sus hermanos y va a servir a sus hermanos. Y en ese contexto va a salir a la luz el don que usted tiene. Y una vez que usted descubra el don que usted tiene, usted va a poder tal vez trabajar y saber específicamente qué don tiene y tal vez dedicarse más específicamente a esa área en la que usted, sin dejar de hacer todo lo que la Biblia nos manda, tal vez al saber que tiene el don de servicio va a estar en un área de servicio. Si usted descubre que tiene un don de enseñanza, tal vez va a procurar ir por el lado de la enseñanza. Si tiene el don de exhortación, tal vez por el lado de la consejería, etcétera, etcétera. Pero el punto es, usted no sabe qué don tiene. Tenga comunión con el Señor, lea su Biblia, entienda su Biblia, pídale a Dios que le ayude, sea obediente, sirva a la iglesia, ame a sus hermanos, sirva en el contexto de una iglesia local y usted va a descubrir cuál es el don que Dios le ha dado, ¿sí? Si un hermano no usa su don, podemos decir sin duda que la iglesia se debilita. Dios le ha dado un don y soberanamente Dios lo ha colocado en una iglesia local para que usted desarrolle, para que usted sirva en el contexto de esa iglesia, le ha capacitado como estamos viendo. Si usted no lo hace, usted es desobediente, pero también la iglesia se debilita. Pero si usted usa su don sirviendo, como acá el texto nos manda, la iglesia se fortalece y usted va a tener gozo y usted también se fortalece. Porque cuando usted sirve al Señor impulsado por el Espíritu Santo, usted va a estar creciendo, usted va a estar haciendo lo que Dios quiere que haga. Y de esa manera la iglesia va a estar siendo edificada, como bien dijimos hoy. El Señor prometió edificar su iglesia y lo hace en la medida que nosotros, o lo hace a través de nosotros y a pesar de nosotros. Él va edificando su iglesia. Entonces Dios le ha dado un don espiritual para que usted sirva a su iglesia, a la iglesia del Señor, y dice ahí la frase que sigue, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Usted es un administrador de Dios. Acá dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos es excelente, intachables, como excelentes, intachables administradores, ¿sí? O mayordomos podríamos decir. Es decir, si soy un administrador, un mayordomo, no soy el dueño. Dios lo he recibido, yo administro lo que he recibido. Y podemos preguntarnos cómo o cuándo soy un buen administrador. Bueno, cuando lo uso para servir a otros. Yo quiero saber si soy un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Tengo que pensar si el don que Dios me ha dado lo estoy utilizando para servir a mis hermanos. Si lo estoy haciendo y lo estoy haciendo realmente para la gloria de Dios, como vamos a ver que termina el verso 11, entonces lo estoy haciendo bien.
Ahora, también tengo que tener en cuenta lo siguiente: si soy administrador, si soy un mayordomo, eso significa que en algún momento yo voy a dar cuenta de mi administración, su venida inminente, la cual Pedro les recuerda y les anima para que sirvan porque Cristo viene. También tenemos que saber por otras porciones de la Biblia que Cristo viene y luego estaremos en lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Y ahí no es que vamos a ver si somos o no somos salvos, porque van a estar los creyentes, la salvación no se pierde, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios va a juzgar, podemos decir así, las intenciones y lo que hicimos en y para su reino. Tal vez el Señor nos diga: ¿qué hiciste con aquello que yo te di cuando te salvé? ¿Qué hiciste con el don que te capacité para que sirvas en la iglesia local de Burlingame? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo usaste? Y eso también es una motivación. De hecho, el apóstol Pablo era motivado por esto. Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios 5:9. Por eso, dice Pablo, ya sea presente o ausente, es decir, vivo o muerto, ausente o presente, ambicionamos serle agradable. Está hablando de agradar a Dios. ¿Y por qué Pablo ambiciona agradar a Dios, sea que esté presente o que esté ausente del cuerpo, sea que esté vivo o esté muerto? ¿Por qué él tiene la ambición de agradar a Dios? Y acá da la razón en el verso 10, 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros, los creyentes, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, otra vez cada uno, sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, Pablo era motivado por la venida del Señor, porque él sabía que una vez que el Señor venga, él iba a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y todo iba a ser expuesto y el Señor iba a ver cómo viviste, Pablo, cómo usaste el don o los dones que yo te he dado. Y Pablo ambicionaba eso, y eso era una motivación para él. No solo que Cristo venía, sino que iba a rendir cuentas ante el Señor. Y eso también debe ser una motivación para nosotros. No solo que Cristo viene, sino que vamos a dar cuenta de cómo administramos, en este caso, el don o los dones que Dios nos ha dado. ¿Los has usado para servir a tus hermanos? Te salvé y te capacité para que me sirvas. ¿Lo hiciste? ¿Beneficiaste a otro con el don espiritual que te he dado? Por eso es muy importante estar en una iglesia local, porque es en el contexto de la iglesia local donde hacemos lo que Pedro nos está pidiendo que hagamos. Si yo no me congrego, si yo estoy aislado, va a ser difícil aplicar esto. No se va a poder. ¿Sí? Si soy un cristiano cibernético que solamente miro predicaciones por internet y no tengo hermanos, no tengo una iglesia local, no estoy bajo una lideranza, etcétera, etcétera, va a ser difícil que yo desarrolle y use el don que Dios me ha dado. Dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme, la diversa forma, multicolor, ¿sí? Como un arco iris podemos decir. La multiforma, múltiples maneras, formas de la gracia de Dios. Cuando nosotros usamos el don recibido, es una manifestación de la gracia de Dios. O sea, algo maravilloso se despliega. Cuando todos en la iglesia usamos el don para servirnos unos a otros, lo que se está desplegando es la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios en nosotros, pero no retenida en nosotros, sino expandida hacia otros. La gracia de Dios que está sobre mí no queda en mí, sino que, podemos decir, se despliega hacia otros. Y la gracia de Dios que está en otros se despliega hacia otros y hacia mí. Y la multiforme gracia de Dios se ve. El Evangelio se hace visible de esa manera. Somos canales por donde la gracia de Dios, que tiene diversas formas, fluye. O sea, no hay un don de enseñanza igual a otro. Hay muchas personas que tienen el don de enseñanza, pero no hay ninguno igual a otro. De exhortación lo mismo, de servicio lo mismo, de misericordia lo mismo. Puede haber más de uno. Muchos que tengan el don de misericordia, muchos que tengan el don de enseñanza, muchos que tengan el don de exhortación, etc. Pero vemos ahí desplegada la multiforme gracia de Dios. Sí, cuando usted ve a su hermano servir con su don, piense en esto y glorifique a Dios.
Gócese en que es la gracia de Dios y glorifica a Dios. Y entre tanto esperamos con expectativa al Señor, entonces somos responsables de administrar bien el don espiritual. Y Pedro dice ahí en el verso 11, el que habla, sigue hablando de los dones. El que hable conforme a las palabras que Dios da. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dijimos que Pedro asume que sus oyentes saben acerca de los dones, por eso él no hace una lista de dones, pero clasifica en dos tipos, de manera general. Él habla de el don, el que habla, y luego el que sirve, como que lo divide en dos tipos generales: dones de habla y dones de servicio, dones verbales, podemos decir, y dones no verbales. Podemos decir que los verbales o el don de habla tiene que ver con la enseñanza, con la exhortación, para dar ejemplos. Y el don de servicio tiene que ver con la misericordia, el liderazgo, tal vez la fe, que no necesariamente tiene que ver con la enseñanza. Ambas categorías son necesarias, sin dudas. Ambas categorías han sido distribuidas soberanamente en la Iglesia por el Espíritu Santo. Los dones de ambas categorías deben ser usados para servir a otros a través del poder del Espíritu Santo, como vimos. Aún para servir a las mesas hay que ser lleno del Espíritu Santo. Si no, lea Hechos 6, donde se eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas. Los dones de habla, ¿cómo deben usarse? Acá Pedro dice, el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que tiene dones de enseñanza, que va a utilizar las Escrituras para el ministerio, dice, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, básicamente, sea bíblico, no inventes nada, usa el don para decir ni más ni menos lo que la Biblia dice. Obviamente que esta frase es muy sencilla, hable conforme a la palabra de Dios, pero eso implica que para hablar conforme a la palabra de Dios tiene que haber estudio, tiene que haber una correcta interpretación de las Escrituras, tiene que haber aplicación de la Biblia, tiene que haber una correcta hermenéutica para poder llegar a descubrir lo que la palabra de Dios dice y poder enseñarla. Por eso encontramos pasajes como 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. O en 2 Timoteo 4, versos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, esa palabra que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, que tiene poder para salvar y para santificar. Enseñala con precisión. En otras palabras, sé como Esdras, que preparó su corazón para estudiar, para aplicar y para enseñar las Escrituras. Así que, hermanos, si usted cree que tiene dones de habla, usted debe aprender a estudiar las Escrituras. Todos tenemos que aprender, pero si usted descubre que tiene dones de enseñanza para enseñar las Escrituras, usted tiene que prepararse, usted tiene que aprender a estudiar, usted tiene que crecer en esto. Todos lo tenemos que hacer, pero si usted sabe que Dios le ha dado ese don, Dios lo quiere usar en esa área, con mayor énfasis, estudie las Escrituras. Estudie las Escrituras, invierta tiempo, aprenda a estudiar las Escrituras. Los dones de servicio, ¿cómo deben usarse? Bueno, dice acá Pedro que lo haga por la fortaleza que Dios da, que lo haga con la fortaleza que Dios da. Ahora, no significa que los que tienen dones de servicio no estudian la Biblia, no significa eso. Ya dijimos que ambas categorías son importantes y que ambas categorías, ¿sí?, el de habla y el de servicio, se desarrollan en sometimiento al Espíritu Santo. Y si nos sometemos al Espíritu Santo, quiere decir que nos sometemos a leer las Escrituras, a entender las Escrituras y a obedecer las Escrituras. Por lo tanto, ambas categorías de dones se tienen que desarrollar de manera espiritual y guiadas por el Espíritu Santo. Ahora, la fortaleza para servir no la originamos nosotros mismos. Nuestras fuerzas se acaban, pero en Dios hay una fuente inagotable e incalculable de fortaleza, como una catarata que siempre está cayendo, que es la gracia de Dios. Noten que dice ahí, el que lo haga por la fortaleza que Dios da. Servimos con la fortaleza de Dios. O sea, yo no sirvo en mi fuerza, usted no sirve en su fuerza, sirve con la fuerza que Dios le da. Por eso Pablo dice,
No yo, sino la gracia de Dios en mí. La palabrita da significa ahí, tiene la idea de proveer en abundancia, es decir, que Dios siempre provee en abundancia la fortaleza que usted necesita para servir al Señor. Por eso Pablo pudo decir, como usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede servir al Señor por la fortaleza que Dios le da. Y esa fortaleza está continuamente siempre disponible para nosotros. Cada día usted hoy tiene la fuerza para servir al Señor, y si mañana en la gracia de Dios usted amanece con vida, usted va a tener otra vez la fortaleza de Dios, la gracia de Dios a disposición para poder servir un día más. Y si al tercer día usted se levanta con vida, usted va a tener la fortaleza de Dios para seguir sirviendo. Clame a Dios, pídale a Dios: Dios, dame la fuerza, la fortaleza para seguir sirviéndote, quiero hacerlo en tus fuerzas. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, lo que has oído de mí ante muchos testigos te enseña a hombres fieles que sean idóneos para servir también a otros. O sea, Timoteo, prepara a hombres, serví al Señor. Dios te ha dado dones de enseñanza, discipula a hombres. Pero antes le dijo: esfuérzate en la gracia que es en el Señor. O sea, lo que te pido que hagas, hacelo con la fortaleza que Dios te da. Y termina Pedro diciendo ahí en el capítulo 11, para que en todo, o sea, háganlo de esta manera, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esto que termina diciendo el apóstol Pedro, para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo, esto ocurre solamente cuando servimos a otros. Cuando servimos a otros, Dios es glorificado. Cuando lo hacemos conforme a su palabra y lo hacemos conforme a su poder, con la fortaleza que Dios da, Dios es glorificado. Cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, teniendo comunión con el Señor y expresando el amor de manera práctica, sirviéndonos unos a otros, Dios es glorificado. Lo hacemos impulsado por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo, lo cual ya vino, allá en Juan 16:14, y dijo: el Espíritu Santo me glorificará, me exaltará, hará que yo sea el centro, me mostrará como un reflector que apunta en una dirección para que todos miren esa dirección. El Espíritu Santo me va a glorificar, va a apuntar a mí. Cuando todos servimos en la iglesia y lo hacemos como Pedro nos enseñó, Dios es glorificado mediante Jesucristo. Así es. Noten que acá dice que no está diciendo que Dios necesita gloria, sino que a Él pertenece la gloria. O sea, cuando nosotros lo hacemos, cuando hacemos esto como estamos aprendiendo, como Pedro nos enseña que lo tenemos que hacer mientras esperamos que Cristo viene, servimos de esta manera. Jesús, Dios es el centro. Dios es el centro, no el hombre. Dios es el centro porque Dios es glorificado. Todos nos servimos unos a otros, pero nadie dice: qué grande que es este pastor, o qué grande que es este diácono, qué grande este hermano, sino que decimos: qué grande es Dios. Mirá lo que hace a través de pecadores perdidos que lo odiaban. Él los salvó por gracia, y no solamente los salvó, los capacitó. Y esto que está pasando en esta iglesia es el evangelio visible, la gracia de Dios, y Dios se lleva toda la gloria. Y eso es lo que debe ocurrir. O sea, la meta y la motivación debe ser glorificar a Dios con nuestros dones mientras guardamos su venida. Dios le dio un don espiritual por gracia, se lo dio para que usted sirva por gracia, se lo dio para que usted lo use conforme a su palabra y a su poder. Dios le dio un don para que usted lo use para su gloria. Así debemos vivir mientras esperamos a Jesús. Entonces, ¿cómo vivimos? Teniendo comunión con el Señor. ¿Cómo vivimos mientras esperamos que Cristo venga? Teniendo amor intenso por nuestros hermanos. ¿Cómo vivimos mientras esperamos que Cristo venga? Sirviéndonos, sirviendo al pueblo de Dios y a Dios en la iglesia con los dones que Él nos ha dado. Note que todo nace y surge de la comunión con el Señor. El primer punto era teniendo comunión con el Señor, alineando nuestra mente con la mente del Señor en las Escrituras, orando al Señor. Y en ese contexto como que cargamos las energías, nos llenamos de fortaleza, y entonces tenemos amor para dar a nuestros hermanos y para servir a Dios y a su iglesia
desarrollando y poniendo al servicio los dones que Dios nos dio para su gloria y para nuestro gozo. O sea, ¿qué tenemos que hacer cada día? Sentarnos a los pies del Señor, como María, la hermana de Lázaro, para luego servir con amor intenso y con gozo, como lo debió haber hecho Marta. Nos sentamos a los pies del Señor, tenemos comunión y entonces nos levantamos y servimos a nuestros hermanos y a la iglesia del Señor y buscamos a los perdidos. Pero todo comienza con nuestro tiempo con el Señor. Piense cada día en que Cristo viene y viva para su gloria. Piense cada día que puede ser ese día en que Cristo viene y viva para su gloria, haciendo lo que las Escrituras nos enseñó. Y si usted no es un creyente, usted tiene que más que pensar en esto de los dones y en esto de servir y en esto de amar y en esto de tener comunión con Dios. Usted tiene que pensar en que usted necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida. El hecho de recibir don es una gracia extra, podemos decir, a la salvación. Lo más importante es que usted sea salvo. Más importante que servir es ser salvo. Y es más, usted no puede servir sin antes ser salvo. Usted tiene que entender que es un pecador y que por ser pecador está separado de Dios. Y con pecado, si usted muere en su pecado, se va a ir al infierno. Pero que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humanó y vino y vivió en esta vida y fue a la cruz para morir como sustituto suyo. Murió en la cruz por sus pecados y recibió el castigo que usted y yo merecíamos recibir en el infierno. Pero el tercer día él resucitó vencedor, consiguiendo la justicia que usted necesita. Y esa justicia se le aplica a usted cuando usted se arrepiente de sus pecados, reconociendo que ha ofendido a Dios con su pecado. Usted se arrepiente y confía en la obra de Cristo como suficiente. Su muerte, sepultura y resurrección. Entonces el Cristo resucitado viene a vivir en su vida. Él le salva, por gracia le salva. Y como explicamos, en el mismo momento que le salva, le capacita para que usted le sirva a Él en la iglesia local. De perdido a perdido perdonado, salvado y capacitado para servirle al Señor. ¡Qué privilegio! Si usted no es del Señor, por favor arrepiéntase y crea en el Señor. Y a los que somos del Señor, tengamos comunión con nuestro Señor. Es lo más importante. Carguemos nuestro tanque con el combustible de ese amor que encontramos, que ha sido derramado en nuestro corazón y que se activa, podemos decir, en comunión con nuestro Señor. Y entonces sirvamos al Señor, sirvamos a su iglesia. Que el Señor nos ayude, hermano, a poner en práctica su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la exhortación. Gracias por la explicación. Rogamos no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por la salvación inmerecida. Estamos muy agradecidos, la disfrutamos. Y gracias por capacitarnos para poder servirte. A ti, Señor, y a tu pueblo. Ayúdanos a hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.